Doncs jo ja pense que tots els anys que em toca presentar algú, trobo que a la secció d'onomàstica em fan una trampa perquè sempre presente algú que mai he vist en persona. I em sap supergreu perquè és la primera volta que saludaré al senyor Robert Pocklington i pense que és que em voleu posar a prova, així que a veure si la prova em funciona. Tots i totes el coneixeu, l'única persona que crec que no el conec en persona sóc jo, i mira que crec que conec tota la sala, però no havia tingut el gust de conèixer-lo. I com que no el conec, sí que conec la seva obra, però no el conec en persona, li he preguntat a Maite què diria d'ell, perquè sempre ve bé saber les persones que realment el coneixen. I el que m'ha dit és que, literalment, m'ha dit que és el millor. Això és el que m'ha dit. Diu, és el millor. I he provat de destriar què significa això de ser el millor i em pense que per a l'acadèmia i sobretot per a la secció d'onomàstica és una persona molt estimada en dos valors del sentit de la paraula estimar. La primera, que és la de la vàlua, la del preu, i és molt preuada perquè és un dels pocs especialistes en àrab que hi ha, i ja sabeu que l'àrab és una llengua que en la toponímia és fonamental i principal. I és especialista en àrab i sobretot en l'origen àrab de topònims murcians. Però se li pot preguntar qualsevol cosa relacionada amb l'àrab i en aquest sentit és preuat perquè sempre que l'acadèmia té qualsevol dubte en relació amb aquest tema, ell sempre és una persona disposada a col·laborar i a més ho fa ben ràpid, que ja heu vist tota la feina que fem a l'acadèmia i és clar, es necessita que la cosa siga àgil. I al mateix temps és una persona molt estimada i ara partiré del segon valor, que és aquest que ens inclina la voluntat a voler algú, perquè sempre que col·labora amb nosaltres ho fa això des de l'estima que ens té i sobretot amb una qualitat molt profunda i en això em sembla que la seva conferència ho mostrarà perquè és una font de fonts. És a dir, coneix molt bé les fonts i per estudiar onomàstica, toponímia, són necessàries les fonts. Així que jo deixaré de parlar perquè trobo que aquí el més interessant és poder escoltar-lo amb atenció. Ens parlarà sobre la fiabilitat de las etimologías árabes en escolano y su interés para la toponimia de la Marina. Bueno, muchas gracias Sandra por la presentación. No voy a hablar en catalán, me temo, porque aunque antes de venir a España aprendí catalán un día y español otro día. Cada día de la semana, excepto el domingo, preparaba un idioma diferente que estaba consolidando y el catalán lo hacía un día. Pero al final, después de vivir en Murcia 50 años y no practicar el catalán nunca, me cuesta. Entonces, bueno, no voy a intentar hablar en catalán, tendría que prepararlo un montón y estoy muy liado. Bueno, voy a ponerme en marcha porque tengo aquí bastante material. Seguimos. Este libro, como ya conocéis, me imagino, Las décadas de Escolano, contiene muchísima información y la cuestión ha habido es que en muchos casos la gente no ha pensado que fuera muy fiable su información. Por ejemplo, Julián Rivera dijo bien, cuando dijo todo esto, que básicamente trabajaba muy bien, casi mejor que nadie, pero que no conocía el árabe, ni hablaba el árabe, ni nada. Es decir, él trabajaba con fuentes secundarias, no con fuentes de verdad, no sabía el árabe. Entonces, Carmen Barceló escribió un artículo, se llama El pseudo-arabista escolano, donde su tema realmente es que él era un falso, que no sabía el árabe ni tampoco disponía de información de moriscos, es decir, que no tenía ninguna información interesante realmente para nosotros, porque si ni sabía árabe ni tenía fuentes árabes, ¿qué hacía? Y básicamente es la postura. Dice que aprovechaba lo que hacían los demás y cogía de ahí la información que ponía en su libro, básicamente.
Y en un caso cita varias veces una obra, se supone que es árabe, o dice que es árabe, pero no se conoce, yo no sé qué obra es. Y piensa ella que probablemente es una cosa que había inventado para poder decir cosas y hacer parecer que eso era auténtico. Así que falsas afirmaciones. Corvinas, peor todavía, porque él, cada vez que menciona una etimología que ha dicho Escolano, decía cosas como las fantasías del charlatán Escolano, o en Manises, agayadas pseudo-arábigas que es ven sobre reportar ni refutar. O aquí, hablando de Benidorm, es claro que ningú prengué seriosamente la etimología del charlatán Escolano, inventat a la balbala, porque él decía que venía de Darhem, que es dinero, no, un dirham, y Corvinas decía, pues cualquiera se pone a inventar etimologías y le sale mejor que esto. Así que también 0 puntos de Corvinas a Escolano. Pero, es decir, resumiendo, pensaban que se inventaba las etimologías, no tenía información fidedigna y copiaba lo que decía de otras fuentes, de otros eruditos de su época. Ahora, yo quiero demostrar lo contrario, que sus fuentes dominaban el árabe. Él tenía fuentes andalusíes, es decir, que sí que contaba con los moriscos. Las etimologías que cita normalmente son buenas, son correctas, sabiendo bien el árabe y no sabiendo poco árabe. Y también de vez en cuando dice, los moriscos dicen esto, y lo que él dice ahí coincide con lo que encontramos en las fuentes árabes. Por ejemplo, Callosa decía en Caluya, y efectivamente, y varios más. Y luego al final lo aplicaré a algún topónimo de la Marina, aunque mi tema principal es hablar de Escolano, pero hay también topónimos de aquí que les toca. A ver, entonces, pruebas de que estaba bien informado sobre el árabe. Por ejemplo, cuando hablaba de Valencia, decía que los moriscos lo llamaban Madinat al-Rej, o al-Rej, no se sabe muy bien lo que puede ser esa che. Esto es ciudad de aires. Dice que ese nombre que ellos decían de Valencia lo llamaban la ciudad de aires. Yo no conocía este nombre. Normalmente lo llaman Medinat al-Turab, que es la ciudad de murallas de cemento, básicamente. Turab, tierra. Y eso porque estaba despejado y pasaba las corrientes de aire, decía. Ahora, si tenemos en cuenta el árabe, Madina es ciudad, lógicamente, Rih significa el viento. Entonces está claro que lo que están diciendo aquí es Madinat Rih, la ciudad del aire, lo cual significa que su etimología es defendible. Y sobre todo por la T en medio, porque cualquiera que no domina el árabe bastante, cuando junta dos nombres en la construcción posesiva, olvida que la A final adquiere una T. Como cuando la gente dice Medina Azara, deberían decir Medinet Azara, Medinet Zahra, que es el nombre que tenía. Y entonces aquí, al poner esta T, demuestra que alguien dominaba el árabe bastante. Y además la I después es típica de los árabes cuando quieren hablar un poco en culto, porque normalmente hay vocales finales que son como las terminaciones del latín, que no se usaban al hablar, pero sí en el árabe correcto, escrito, formal, al recitar el Corán. Y entonces esta I es el genitivo. Yo no me llevan mucho los casos, pero Medinati es una de las 3 formas de decir Medina en elegante, en árabe bien dicho. Seguimos. También da una etimología popular del nombre de Valencia, donde no leeré todo esto, pero básicamente el rey de Valencia iba por ahí, encontró un sitio que había una mujer en un descampado y le preguntó, ¿ente incia
Eugenia. Y ella contestó Valencia, lo cual es la idea de Valencia, porque para ellos Valencia es Valencia. Y entonces decía que por eso se llamó el sitio Valencia, porque la mujer contestó Valencia. Y ahora si entramos en lo que significa todo esto en árabe, encaja perfectamente, porque insia o genia es literalmente eres humana o genio, o genia, sería en femenino, al ser genia. Y ella contesta pues que soy humana, bel insia. Es decir, que el significado de esto está claro en árabe, pero si uno no sabe mucho árabe, entonces ya dice, pues es un galimatías. Seguimos. Un valle cerca de Ayora, dice que esta valle, en su lengua la llaman An-Nadar Liaura, que quiere decir valle desde donde se mira hacia Ayora, por estar en un sitio elevado. Ahora, los moros en su tiempo, también dice él, los moros en su tiempo la llamaron Yaura, Ayora decían Yaura, lo cual coincide con cómo se escribe en Al-Idrisi, otro ejemplo de que sí estaba bien informado. Ahora, si analizamos esto, An-Nadar significa el mirador, y Li-A es la preposición, y Yaura, Ayora. Así que An-Nadar Li-Yaura es el mirador hacia Ayora, y funciona perfectamente. Burjasot dice que era un lugar donde había una torre en un bosquecillo, y que por eso se llamó Burjasot, porque Burj es torre y Sot era soto, es decir, un bosque cerca del río, normalmente. Y dice que eso ha dado en castellano el vocablo soto, lo cual es verdad. Y entonces, Burj en árabe es torre, efectivamente. Saut viene del latín saltu, es la etimología de soto, y se utilizaba en el árabe hispánico como sinónimo de bosque. Y entonces Burj Ash-Shaut sería literalmente en árabe la torre del bosque, con lo cual lo que él dice es perfectamente correcto. La Alcora, ese es un ejemplo de cómo él no entendía mucho lo que le contaban los moriscos, porque el morisco sí era un poco oculto y le explicaría, bueno, Alcora, bueno, lo dice aquí, lo que dice aquí es lo que él ha entendido, que es poco, porque dice Alcora quedó el nombre desde tiempos de moros, los cuales en su lengua a todos los lugares pequeños llaman Alcorea. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, porque es Alcora, porque dice Alcorea. De donde tenemos el vocablo alquería. Es decir, que esto no se entiende, no es una explicación. Pero si miramos lo que significa todo esto en árabe, tenemos que Alcura es las alquerías, Alcuraya, Alcorea es la alquerieta, la alquería pequeña, y Alcaría es la alquería. Y entonces cuando él preguntó a un morisco qué significa esto de Alcora, el hombre empezaría a explicarle, bueno, hay una palabra alquería que significa alquería, y si es pequeño decimos Alcorea, y si hay varios se dice Alcora, y él a lo mejor no le dio tiempo a apuntarlo, entonces quedó con eso, pero los datos están ahí, pero liados. Entonces, pruebas de que Escolano tiene fuentes orales. Por ejemplo, él cita una conversación en una cueva donde la gente está entrando para robar un tesoro. Y dice una mujer que estaba ahí vigilando el sitio o intentando protegerlo, dijo a los moros que iban con él, que le estaban ayudando para entrar, decía, enemigos de Atla. ¿Por qué diría Atla? ¿Para qué tratáis de llevarse los tesoros? Y entonces, eso de Atla está claro que está representando el sonido Allah, como eso, que es la L doble. Pero un erudito nunca escribiría A-T-L-A, escribiría A-L-L-A-H, como todo el mundo sabe que es el nombre de Dios. Y en Beniopa, él dice Beniopa o Beniopa, como pronuncian los moros, y sabemos que eso era en el repartimiento Beniokba, Beniopar, y corresponde al nombre árabe, Bani Okba es un nombre conocido de familia árabe. Beni Arjo, algo similar,
Él dice que decimos Beni Arjón, pero ellos dicen Beni Zarjón. Y en la documentación antigua tenemos Beni Darjón, Beni Zarjo, Beni Arjón. No tenemos Beni Zarjón, es decir, que no podía haberlo buscado, aunque dispusiera de fuentes antiguas, que sí, que él podía consultar el repartimiento. Es decir, que, pero no está ni allí, esta forma no está en ninguna parte más que o lo ha inventado o se lo ha dicho los moriscos. Y resulta que Coromines llega a la misma etimología en base a las fuentes que hay, Bani Zarjun, es decir, que está de acuerdo Coromines con él, aunque no lo dice. Tercero, las etimologías suelen ser correctas, porque lo que he dicho antes, las grafías que conocía en su época, en fuentes, no venía lo que los moriscos se supone que le decían y resulta ser correcto. Es decir, que no podía coger esto de más sitio de alguien que realmente supiera. Como recordamos que rechazó lo de Manises, que eran atzagayadas, pues vamos a Manises precisamente. Él dice de Manises, llamaron a los moros Menizil, que quiere decir mi asiento. Y explicar una cosa ahí. Pero disponiendo Escolano solo de la grafía actual, o lo decía en su época, Manises o algo así, y en las fuentes antiguas, Manezar, Manises, como dice que es Menizil. Tenía que tener alguna fuente o es falso. Entonces, si miramos significados, Manzil es posada, residencia. Manizil es el plural, andalusí, de lo mismo. Manizili serían mis posadas. Y entonces existe esta forma y esta forma encaja y resulta también que la prueba en este caso es que en el repartimiento hay muchas personas que se llaman Amanizili, lo cual demuestra que la forma era Manizil. Así que tenía razón. Resalañ, que es en su lengua no es otra cosa que al principio o cabeza de las fuentes o encima de las fuentes que corren, de la palabra ras, cabeza, y ain, fuente. Y resulta que precisamente lo mismo que dice Coromines en su etimología. Ras significa cabeza, fuente es ain. Ras alain es cabeza de la fuente. Es una forma de decirlo en árabe como manantial. Y Coromines llega a la misma conclusión, como es una etimología conocida. Pero en su tiempo era original, nadie más sabría decir eso. Las transcripciones se corroboran en fuentes árabes. Aquí es lo que, primero, mislata. Mislata, él dice que viene de menzlata, que quiere decir asiento que se dio, asiento dado. Y lo asocia con Manises porque también viene de asiento. Él disponía de la documentación maslata y maslata, pero no menzlata. ¿De dónde saca la N? Bueno, vamos a ver. Precisamente en este caso hay una fuente árabe que habla del lugar en la época árabe. Y cuando los musulmanes estaban agrupándose para atacar al Cid en Valencia, se juntaron un día en un lugar llamado Manzil Ata, que estaba junto a la acequia Hawara. Y resulta que Mislata está al lado de la acequia de Favara, es decir, que encaja perfectamente. Con lo cual Manzil Ata es visiblemente lo que él está diciendo cuando dice Menzlata. Y si pasamos aquí, Menzilata significa la residencia de Ata. Ata es un nombre propio que significa dádiva o regalo de Dios. Y por eso dicen que Manzilata puede ser asiento dado. Por eso diría que es asiento dado, porque Ata es regalo, asiento, regalo. Alberique. Alberique dice que es un albergue contra el frío, lo cual no tiene, bueno, puede ser, puede no ser, ¿no? Pero ¿por qué le dice eso? Pues tenemos documentación antigua, escasa, porque en general en el repartimiento aparece directamente como alberic,
y no Alberit, pero sale una vez como Alberit en el repartimiento, y en fuentes mudéjares más tardías también aparece como Albarid, y el árabe Albarid o Barid significa el frío, y entonces se justifica su etimología, albergue contra el frío. Lo de albergue lo ha puesto él, pero la idea del frío está ahí. Está claro que cuenta con información. Tabarca dice que la isla de Santa Pola también se conoce como Planesa, y eso coincide con lo que dice Al-Idrisi, que llama la isla de Tabarca, le llama Ablanasa en la fuente en el siglo XII. Así que otro. Para finalizar, tenemos algunos nombres de la marina. Primero, Volcácim. Él dice Volcácim es el repartidor. Entonces, y por aventura llamaron este lugar así porque ahí había un repartidor de agua o se repartían las frutas. Es decir, que él tenía ese dato. ¿De dónde saca ese dato? Pues porque alguien se lo diría, claro. Cuando miramos Volcácim, normalmente Volcácim es un nombre, es una cuña, se llama, una forma de nombre, apodo árabe que pone Abu más algo, Abu padre y luego un nombre o una cosa. Es decir, hay ambas formas. Abul Qasim entonces es un nombre padre de Al-Qasim, pero también a veces usan Abu como el de. Entonces podría significar también el del Qasim, y Qasim significa distribuidor, divisor, repartidor. Entonces él está explicando lo que es el significado de este nombre de alguien que sabe bastante árabe. Y todo esto no creo que nunca encontraré nada de ello en otros eruditos. Lo que yo he visto no aparecen cosas compuestas, aparecen solo palabras sueltas en las fuentes que hay de su época, en los diccionarios, como el de Pedro de Alcalá. No suelen poner expresiones y es altamente improbable que coincidieran con lo que sale aquí, aunque hubiera alguna expresión. Luego tenemos Beni Meli, que él dice que se pronunciaba Beni Melik, y en documentación tenemos que es Beni Melich, o aparece como Beni Melik o Beni Melich, no se sabe. Bueno, no hay forma de saber lo que significa esa che. Corminas deriva esto de Beni Mali, pero Malik no es un nombre, es de que realmente es algo que mismo ha inventado. Es un nombre, no es un nombre común de ninguna manera. En cambio, Bani Malik es un nombre muy corriente. Malik es uno de los nombres básicos de los árabes, como el Maliki. Los malikíes y todo eso eran seguidores de Malik ben Anas. Y Benissa, él dice que la llamaron los moros Beni Hisa, que en árabe quiere decir población de Cristo, porque llaman Cristo Isa, Hisa. Y si miramos los datos, tenemos que, se documenta como Beni Isa, Beni Ahisa, casi como lo escribe él en un texto, y Benissa, y es el nombre muy conocido, Bani Isa. Isa en árabe es un nombre propio, pero también es Jesús, entonces coincide. Y por último, Benidorm, que él dice los moros lo llamaban Benidarhim, lo que he dicho antes del dirham, y nosotros Benidorme, y porque era una granja aduar de Darhim, y tenemos la documentación Benidorm, no tenemos ninguna documentación de Benidarhim. Entonces, ¿de dónde sacaría Benidarhim? Coromías dice que lo inventó. Aquí lo pongo otra vez, a la Babalá. Pero, tenemos aquí un problema. Ajá, aquí está. Hay un nombre importante de una familia bastante importante en el mundo andalusí, en literatos, que se llamaban Ibn Abi Dirham, que es hijo de Abu Dirham, que era un linaje, porque para crear linajes ponen Ibn delante del nombre de la persona que fundó el linaje, la primera persona que era importante y quisieron mantener su nombre en la familia. Entonces los descendientes se llaman Bini, Ibn y Beni,
en este caso, Abu Darhim, se hace Ibn Abi Darhim en genitivo. Y también se forma una contracción, Ibn Dirham, que hay en Granada. Ibn al-Khatib, el autor más importante granadino, dice que había una persona que se llamaba Ibn Dirham, que era Abul Qasim al-Zirwali, y su apodo era Ibn Dirham. También en cartas moriscas o mudéjares valencianas hay una familia Ibn Darahim, que es el plural. Darahim, Dirham, Darahim, Darahim, el plural de Dirham. Y entonces queda claro que el nombre Dirham, que en árabe andalusí se pronunciaba Darhim, Darm, y de ahí viene Benidarm, Benidorm. Se cambia de Darm a Dorm por etimología popular, porque se duerme bien, es la idea. Y con eso termino. Muchas gracias.